Mi hermano alcohólico pasó 10 años desperdiciando su vida de fiesta en fiesta, mientras yo convertía la empresa en apuros de nuestro padre en un imperio de $100 millones. Luego, en la reunión de accionistas, me sorprendió, me despidió y me humilló por completo. No dije ni una palabra y me fui en silencio. Pero el lunes por la mañana, cuando entró en su nueva oficina de CEO, mi hermano, un alcohólico, estuvo de fiesta durante una década mientras yo convertía la empresa fallida de papá en un imperio de $100 millones. Luego, en 1900, la reunión de accionistas, él consiguió que me despidieran y me humillaran. Me fui en silencio, pero el lunes siguiente, cuando entró en su nueva oficina de CEO, bueno, soy Michael Foster, y esta es la historia de cómo aprendí que a veces las peores traiciones conducen a las mayores victorias. Verás, en los negocios, al igual que en la familia, la persona en la que más confías puede ser la que está tramando tu caída. Pero a menudo olvidan mirar hacia abajo antes de empujarte por el precipicio. Permítanme llevarlos de vuelta al principio. Foster Technologies no siempre fue una empresa de $100 millones. Hace 15 años, era solo una firma de consultoría de TI en apuros que mi papá comenzó desde cero. Papá era un genio de la tecnología, pero terrible para los negocios. Para 2010, estábamos a 3 meses de la bancarrota, y la salud de papá estaba fallando bajo la presión. Yo tenía 25 años, recién salido de la escuela de negocios, mientras que mi hermano mayor, James, tenía 30, y era un asiduo de la vida nocturna local. Papá siempre favoreció a James, el encantador primogénito que podía salirse con la suya, en cualquier situación. Pero el encanto no paga las cuentas, y las fiestas de James ya le habían costado a la compañía clientes importantes. Todavía recuerdo ese martes lluvioso cuando encontré a papá desplomado sobre su escritorio, con lágrimas en los ojos, mirando nuestros últimos informes financieros. «Se acabó, Michael», susurró, con la voz quebrada. «Todo lo que construí, voy a perderlo todo». Algo dentro de mí se rompió ese día. No podía ver morir el sueño de papá, incluso si él siempre me había visto como el segundo mejor. Mientras James gastaba el dinero de la compañía en clubes elegantes, yo empecé a trabajar 18 horas al día. Aprendí cada parte del negocio, me reuní con cada cliente, revisé cada contrato. Mamá se preocupaba por mí. «Michael, necesitas descansar», decía, trayéndome la cena a mi oficina a medianoche. «No puedes salvar a la compañía solo». Pero eso fue exactamente lo que hice. Ese año fue brutal. Reestructuré nuestra deuda, recorté costos innecesarios, incluido el presupuesto de entretenimiento de James, y visité personalmente a cada cliente importante que habíamos perdido. Muchos me cerraron la puerta en la cara, pero yo seguí, regresando. La persistencia da sus frutos. Al final de ese año, estábamos alcanzando el punto de equilibrio. A James le pareció hilarante. «Mira al pequeño Mikey jugando al hombre de negocios», se burlaba cada vez que se dignaba a aparecer. «Papá todavía me va a poner a cargo, ¿sabes? Soy el mayor». Lo ignoré y me concentré en el trabajo. Durante los siguientes 5 años, transformé Foster Technologies de una simple firma de consultoría de TI en una empresa de transformación digital de servicio completo. Desarrollamos nuestro propio software, nos expandimos a servicios en Microsoft, la nube, y construimos una reputación de excelencia. La empresa creció rápidamente. De $2 millones en ingresos, alcanzamos los 10 millones, luego los 50 millones, y finalmente superamos los 100 millones el año pasado. Nuestro personal creció de 20 a más de 500. Abrimos oficinas en 3 países. La salud de papá mejoró a medida que la empresa prosperaba, pero su favoritismo no cambió. Cada éxito se le atribuía de alguna manera al liderazgo de James, a pesar de que pasaba la mayor parte de su tiempo planeando sus próximas vacaciones. En las cenas, papá elogiaba el sentido de los negocios de James, mientras yo revisaba discretamente los informes trimestrales en mi teléfono. No me importaba el crédito. Me importaba la compañía, nuestros empleados y el legado que estábamos construyendo. Además, tenía mis propios planes. Lo que nadie sabía, ni siquiera papá,
era que había estado documentando cuidadosamente todo durante años. Cada decisión que James arruinó, cada cliente que perdió, cada dólar que desperdició. Más importante aún, había estado construyendo discretamente relaciones con nuestros clientes clave, haciéndome esencial para sus operaciones. También tenía otro secreto, uno que sería crucial durante la casi bancarrota de la compañía. Usé mis propios ahorros y pedí préstamos personales para mantenernos a flote. A cambio, obtuve acciones, muchas acciones. El papeleo estaba enterrado, pero legalmente era dueño del 40% de Foster Technologies. O al menos, pensé que eso sería suficiente para protegerme. No podría haber estado más equivocado. El mes pasado, todo cambió. Papá anunció su jubilación, y todos esperaban que me nombrara como su sucesor. Después de todo, yo había estado dirigiendo la empresa durante años. Incluso James había estado yendo a trabajar con más frecuencia, probablemente sintiendo el cambio. La reunión de accionistas estaba programada para el viernes por la tarde. Todos los principales interesados estaban allí. Preparé una presentación detallada sobre nuestra estrategia de crecimiento para los próximos 5 años. Papá se puso de pie para hacer su anuncio. Noté que James sonreía, pero no le di mucha importancia. Señoras y señores, comenzó papá. Como saben, me retiro, como CEO de Foster Technologies. Esta compañía ha sido el trabajo de mi vida, y elegir a mi sucesor no fue fácil. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Pero solo hay una persona que realmente encarna las cualidades de liderazgo necesarias para llevar a Foster Technologies al siguiente nivel, alguien que entiende nuestros valores familiares y tiene la visión para guiarnos hacia el futuro. Me senté más erguido, listo para aceptar la responsabilidad para la que me había estado preparando. Mi hijo, James Foster, asumirá el cargo de CEO con efecto inmediato. La sala quedó en silencio. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Pero papá no había terminado. Además, James me ha informado de algunas irregularidades preocupantes en nuestras operaciones recientes. Parece que ciertas personas han estado tomando decisiones no autorizadas y potencialmente comprometiendo la integridad de nuestra compañía. James se puso de pie, sosteniendo una carpeta. Me temo que mi hermano Michael ha estado operando fuera de su autoridad, haciendo promesas a clientes que no podemos cumplir y potencialmente participando en prácticas poco éticas. No podía creerlo. Cada acusación era una versión retorcida de la verdad. Las mismas decisiones que habían salvado y hecho crecer a la compañía se estaban presentando como imprudentes y no autorizadas. Por lo tanto, continuó papá, como mi último acto como CEO, doy por terminado el empleo de Michael con Foster Technologies, con efecto inmediato. Los guardias de seguridad ya se acercaban a mi silla. La voz de James goteaba falsa simpatía. Siento que haya tenido que terminar así, hermanito. Pero bueno, tal vez ahora puedas tener una vida fuera de la oficina. La sala zumbaba mientras me escoltaban. Mi tarjeta de acceso desactivada. Mi acceso revocado. Vi lástima en algunas caras, satisfacción en otras, pero no tenían idea de lo que se avecinaba, porque mientras James tramaba mi caída, había olvidado 3 cosas cruciales. Primero, esas decisiones no autorizadas estaban todas debidamente documentadas y aprobadas. Segundo, mi 40% de propiedad no estaba tan oculto como pensaban. Y tercero, bueno, digamos que cuando pasas 10 años construyendo la tecnología de una empresa, aprendes dónde están enterrados todos los secretos, a veces, literalmente. Mientras caminaba hacia mi auto esa tarde, saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a un viejo amigo en la SEC. Luego me fui a casa y esperé. La mañana del lunes iba a ser muy, muy interesante. La mañana del lunes llegó con una tormenta eléctrica, un clima apropiado para lo que estaba a punto de suceder. Me senté en mi oficina en casa, viendo el reloj avanzar hacia las 9:00 a.m., cuando James entraría con arrogancia en su nueva oficina de CEO por primera vez. El fin de semana había sido interesante. Mamá había llamado 17 veces, dejando mensajes de voz llorosos sobre la unidad familiar. Papá no había llamado en absoluto.
James había estado demasiado ocupado celebrando en sus clubes favoritos. Las fotos estaban por todas las redes sociales, incluidas algunas cuestionables con la tarjeta de crédito de la compañía claramente visible sobre la mesa. Sonreí, recordando cómo James siempre pensó que la tecnología estaba por debajo de él. Eso es cosa de geeks, decía, negándose a aprender incluso la ciberseguridad básica. Bueno, esa arrogancia estaba a punto de costarle muy caro. Exactamente a las 9:15 a.m., mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara, mi leal asistente ejecutiva a quien James no se había molestado en despedir, probablemente porque pensó que solo traía café. «Está empezando», decía su mensaje. Abrí mi computadora portátil y me conecté a la fuente de seguridad interna de Foster Technologies. Sí, todavía tenía acceso. Cuando construyes un sistema desde cero, siempre te dejas una puerta trasera. La cámara en la oficina del CEO mostraba a James entrando, café en mano, listo para comenzar su reinado. Se sentó en la silla de cuero, mi silla, y presionó el botón de encendido de su computadora. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo. En lugar de la pantalla de inicio de sesión de Windows, comenzó a reproducirse un video. Eran imágenes de seguridad de hace años, que mostraban a James en su oficina, haciendo un trato con nuestro mayor competidor para venderles los datos de nuestros clientes. El audio era nítido. «Por supuesto, puedo conseguirles su información», resonó la voz de James. «Mi hermano idiota hace todo el trabajo de todos modos. Solo asegúrate de que el pago vaya a mi cuenta de Caimán». James intentó frenéticamente apagar el monitor, pero nada funcionó. El video seguía reproduciéndose en cada pantalla de su oficina. Pero eso era solo el principio. Su teléfono vibró. La SEC había recibido una pista anónima sobre el uso de información privilegiada, con pruebas documentadas de las actividades ilegales de James durante la última década. Su correo electrónico privado comenzó a sonar con notificaciones. De alguna manera, todas sus comunicaciones confidenciales se habían filtrado a los miembros de la Junta. En el vestíbulo, los agentes federales entraban por la puerta principal. Observé a través de la transmisión de seguridad cómo el rostro de James pasaba de la confusión al pánico. Intentó llamar a papá, pero el teléfono de papá estaba ocupado. Probablemente porque estaba recibiendo sus propias revelaciones sobre las actividades de su amado primogénito. En ese momento, Sara entró en la oficina de James. «Señor Foster», dijo con calma, «los miembros de la Junta están solicitando una reunión de emergencia. Además, hay algunos agentes federales aquí para verlo». James empezó a sudar. «Dígales que estoy ocupado. Cancele todo y haga que alguien venga aquí a arreglar estas malditas computadoras». Sara sonrió cortésmente. «Me temo que eso no será posible. Verá, todo el departamento de TI acaba de renunciar. Enviaron un correo electrónico a toda la empresa explicando por qué. Algo sobre la lealtad a la persona que realmente construyó esta compañía. No pueden hacer eso. Tenemos contratos», balbuceó James. Sara colocó una carpeta en su escritorio. «En realidad, sí pueden. Sus contratos eran con una compañía subsidiaria que posee todos sus derechos de propiedad intelectual. Una compañía que, a partir de esta mañana, ya no está afiliada a Foster Technologies». Las manos de James temblaron al abrir la carpeta. Dentro había un documento simple que mostraba la estructura de propiedad de Foster Innovation Labs, la subsidiaria que creé silenciosamente hace años, la compañía que en realidad poseía todas nuestras patentes, software y contratos de clientes, y yo era el dueño del 100% de ella. Pero los clientes, balbuceó James, ya han sido informados del cambio de gestión. La mayoría ya han firmado nuevos contratos directamente con Foster Innovation Labs. Parece que prefieren trabajar con la persona que realmente manejó sus cuentas todos estos años. El color abandonó el rostro de James cuando finalmente lo entendió. Cada pieza de tecnología que hacía valiosa a Foster Technologies, cada relación con el cliente que la mantenía rentable, cada empleado clave que la hacía funcionar, todos eran leales a mí. Había robado un cascarón vacío. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. 2 agentes del FBI entraron.
seguidos por el señor Patterson, nuestro asesor legal principal. James Foster, dijo un agente. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. No pueden hacer esto, gritó James, mirando salvajemente a su alrededor. Soy el CEO. Yo estoy a cargo aquí. El señor Patterson se aclaró la garganta. En realidad, sobre eso. Sacó otro documento. La Junta acaba de concluir una reunión de emergencia. Dadas las circunstancias, votaron para destituirlo como CEO, con efecto inmediato. No pueden hacer eso. Yo tengo acciones en Foster Technologies, protestó James. El señor Patterson lo corrigió. Una compañía que, a partir de las 9:00 de esta mañana, no tiene propiedad intelectual, ni clientes importantes, ni un equipo de desarrollo central. Creo que el precio de las acciones refleja esa realidad. James se lanzó hacia su computadora, probablemente para verificar el precio de las acciones, pero por supuesto, su pantalla seguía reproduciendo videos de sus diversas actividades ilegales a lo largo de los años. Mientras James era escoltado fuera del edificio por agentes federales, con su traje de diseñador arrugado y el rostro pálido, envié un último correo electrónico a toda la empresa, desde mi acceso remoto a todos los empleados restantes de Foster Technologies. Tienen una opción: quedarse con un barco que se hunde, o unirse a nosotros en Foster Innovation Labs, donde la innovación y la integridad realmente significan algo. Sus trabajos están seguros, sus beneficios serán mejores y, lo más importante, su arduo trabajo será respetado. En una hora, el 90% del personal había aceptado la oferta. Pero mi venganza aún no estaba completa. Todavía quedaba el asunto del fondo de jubilación de mi querido y viejo padre. Las consecuencias fueron espectaculares. En 24 horas, las acciones de Foster Technology se habían desplomado un 70%. La noticia del arresto de James ocupó los titulares de todas las principales publicaciones de negocios. CEO de tecnología arrestado por múltiples cargos de fraude. Foster Technologies en caída libre mientras estalla el escándalo. 3 días después del arresto de James, me senté en mi nueva oficina en la sede de Foster Innovation Labs, un edificio moderno que compré en secreto hace 6 meses. Sara entró con una cara familiar. El asesor financiero de papá, el señor Goldman. Ha estado llamando sin parar, dijo el señor Goldman, visiblemente incómodo, desde que se dio cuenta de que su fondo de jubilación no vale nada. Terminé por él, porque invirtió todo en acciones de Foster Technology. Papá siempre se había jactado de tener piel en el juego, manteniendo toda su cartera de jubilación en acciones de la compañía. Era una mala planificación financiera, pero nunca había escuchado consejos sobre la diversificación. Ahora esas acciones valían centavos. Su padre está desesperado, continuó el señor Goldman. La señora Foster, su madre, está preocupada de que puedan perder la casa. Me recosté en mi silla, pensando en todas las veces que papá había desestimado mis advertencias sobre el comportamiento de James, todas las veces que había atribuido mi éxito a la suerte en lugar del trabajo duro. Organice una reunión, dije finalmente. Mañana 10:00 a.m., aquí. A la mañana siguiente, mis padres llegaron a Foster Innovation Labs. Mamá parecía haber estado llorando. Papá parecía haber envejecido 10 años en una semana. Se sentaron frente a mí en las sillas de visita, las mismas en las que papá solía hacerme sentar mientras me sermoneaba sobre el verdadero liderazgo. Hijo, comenzó papá con la voz temblorosa, sé que cometí errores terribles. Lo interrumpí en voz baja. Dejaste que James destruyera pruebas de sus crímenes. Lo ayudaste a malversar fondos de la compañía. Fuiste cómplice de un fraude que perjudicó a nuestros empleados, a nuestros clientes y a nuestros accionistas. No sabía, intentó protestar. Lo sabías, lo interrumpí. Simplemente no te importaba porque James era tu niño de oro y yo solo era el plan de respaldo. Mamá comenzó a llorar suavemente. Le di un pañuelo. Pero no es por eso que están aquí, continué. Están aquí porque están arruinados,
porque las acciones de la compañía que se suponía que financiarían su jubilación no valen nada. Papá se desplomó en su silla. Michael, por favor, somos familia. ¿Familia? Sonreí sin humor. Fui familia cuando dejaste que James se llevara el crédito por mi trabajo. Fui familia cuando me despediste frente a toda la compañía. Saqué una carpeta. Aprendí que las revelaciones dramáticas son más efectivas con la documentación adecuada. Esto es lo que va a pasar. Foster Innovation Labs recomprará sus acciones en Foster Technologies al precio de compra original. Sus ojos se abrieron con esperanza. Pero, continué, hay condiciones. Primero, ambos firman un acuerdo de confidencialidad sobre las actividades de James. Segundo, se retiran discretamente a esa casa en Florida de la que siempre hablaron. Tercero, se mantienen completamente al margen de mis asuntos. ¿Harías eso por nosotros?, susurró mamá. No por ustedes, corregí. Por el niño asustado de 12 años que solía creer que su padre colgaba la luna. Él merecía algo mejor de lo que le dieron. Papá comenzó a hablar, pero levanté la mano. Una cosa más. El dinero viene con un fideicomisario. Alguien que se asegura de que no lo apuesten en otro de los esquemas de James. Asignación mensual. Restricciones de inversión. El paquete completo. ¿No confías en nosotros?, dijo papá, suavemente. Me enseñaste muy bien esa lección. Firmaron los papeles. Un guardia de seguridad los acompañó a la salida. Papá se volvió una última vez. Me equivoqué contigo, hijo. Eres mejor hombre de negocios de lo que yo fui. No, papá, respondí. Simplemente soy mejor, recordando quiénes son mis verdaderos enemigos. Han pasado 5 años desde entonces. Foster Innovation Labs es ahora una empresa de $1.000 millones, conocida por su tecnología de vanguardia y sus prácticas comerciales éticas. James cumplió 2 años en prisión y ahora trabaja como camarero en Las Vegas. Papá y mamá viven tranquilamente en Florida, enviando postales ocasionales que nunca contesto. La semana pasada, recibí una invitación para hablar en mi antigua escuela de negocios. El tema, la importancia de la integridad en las empresas familiares. Acepté con una sonrisa. Después de todo, tengo una gran historia que contar. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir algo tan exitoso que tengan que vivir con el conocimiento de que apostaron por el caballo equivocado. Y en cuanto a aquellos que se preguntan cómo el callado, el cuidadoso, el plan de respaldo logró una victoria tan completa, bueno, digamos que mientras los pavos reales están ocupados mostrando sus plumas, las águilas están observando, esperando y planeando su próximo movimiento. Porque en los negocios, al igual que en la vida, no se trata de quién empieza en la cima, se trata de quién sigue en pie cuando el polvo se asienta.